¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y está como invitado Guido Carlotto, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a analizar la política de derechos humanos de nuestro país, presente y también futuro. Y por supuesto le vamos a preguntar acerca de su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, cómo fue su reencuentro con su sobrino recuperado. Bueno, todo esto después de los auspicios. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no le hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marco, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó, estaba tan grande. Déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y entonces cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y Muchachos, sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha, y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas sojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. La Tercera, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercera. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Bueno, y aquí estamos, como les dije, con Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Scioli. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, y como dije en la apertura, hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Exactamente. Recuerdo que generó polémica que sea el 24 justo de marzo, ¿no? Sí. Este día. ¿Qué opinás? Bueno, lo que pasa es que hay personas que por ahí pensaban que el 24 tenía que ser un día oscuro, de luto, con determinadas características y bueno... Bueno, uno no recuerda también el 24 de marzo. No, 76. pero ¿sabes lo que pasa? Sí. Que las personas que fueron víctimas del 24 de marzo, sobre todo los 30.000 desaparecidos, los muertos, etcétera, no eran personas que hubieran preferido que se las recuerde llorando, sino todo lo contrario, porque eran personas jóvenes, éramos personas llenas de vidas, me incluyo en esa generación, a pesar de ser un sobreviviente, y personas que amábamos la vida y éramos muy alegres sobre todo. Así que creo que está bien la decisión que se tomó de hacerlo
de alguna forma, no alegre, pero sí marcando ese día en marcando ese especial. día, claro, no como una cosa funeraria, porque me parece que no corresponde. Sí, obviamente aclarando lo que pasó, que fue lo de los peores días de la historia negra de la Argentina, sin lugar a dudas, pero no tiene que ser lacrimógeno, bajo ningún punto de vista. Está bien. Y recordame en ese día, a ver cómo estabas, cómo recordás ese día. Bueno, yo era muy chico, estudiaba en la Escuela Industrial de La Plata, el Albert Thomas, y recuerdo que estuvimos como una semana sin clases. Nosotros, por militancia un poco en casa, sabíamos de que algo así iba a suceder, no con detalles, sin lugar a dudas, pero quizás teníamos un poquito más que conocimiento que el ciudadano común. Obviamente que no sabíamos que se iba a venir con estas características y que iba a suceder lo que sucedió, que está catalogado según la ONU como uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad, digamos, al menos del siglo pasado. Pero sí, lo que, sin lugar a dudas, para no mentir, ¿no? No pensábamos que iba a ser tan cruel. Nosotros pensábamos que, bueno, íbamos a ir todos presos, que íbamos a cumplir condenas, que nos iban a enjuiciar y todo eso, pero no que iban a ser las atrocidades que se cometieron después y que todos los días descubrimos cosas nuevas, ¿no? Algo nuevo. Sí, sí. Y contame entonces cómo fue, obviamente hijo de Estela, y por qué la idea de proteger o defender el tema de los derechos humanos, porque hace bastante tiempo, no solamente en la función pública, sino que has estado en otros organismos con el mismo tema. Sí. Bueno, el tema es que por una concepción política, nosotros militábamos, yo hablo de 14, 15 años, un simpatizante, un colaborador de la Unión de Estudiantes Secundarios. Nosotros militábamos por la inclusión social, por la justicia social, por un país más igualitario, más justo, un país que se puede distribuir, como de hecho se empezó a hacer luego en el 2003. Peleábamos por eso, por la justicia social, que en definitiva eran los derechos humanos de ese momento, o como fueron los derechos humanos que se incluyeron en la Constitución del año 49, los derechos sociales. Peleábamos por eso, o sea que en definitiva lo que hicimos es continuar con esa lucha, ahora con el agravante del genocidio en el medio y el tema de tratar de resolver y de aclarar y de que se haga justicia con respecto al peor genocidio, como decía hace un rato, que se cometió. Entonces, bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos 3 consignas, que es memoria, verdad, justicia. En la Secretaría con Daniel Scioli le hemos agregado una cuarta, que es inclusión social, porque hoy los derechos humanos son inclusión social. Hoy los derechos humanos son los derechos sociales. El procrear es un derecho humano, las netbook para los chicos, conectar igualdad es un derecho humano. Claro, por eso te iba a preguntar, el objetivo leyendo en la Secretaría, la misión, decía obviamente proteger los derechos humanos, pero también se habla de igualdad de oportunidades. Sin lugar a dudas. Y también, bueno, de la lucha contra la discriminación de personas o grupos. Sí, yo te iba a preguntar justamente esto. Nosotros en este programa hablamos de los problemas de la pobreza, ¿no? Y obviamente está incluido dentro de los derechos humanos. Y por eso ustedes trabajan también con otros ministerios dentro del gobierno. Sí. El gobernador Daniel Scioli me ha pedido que atravesemos transversalmente todos los ministerios, absolutamente todos. Esto no quiere decir que estamos por arriba ni que somos gendarmes de nadie, pero sí atravesamos como derechos humanos todos, porque en definitiva, mientras en este país haya pobres, mientras en este país haya carros, mientras en este país haya gente que viva de lo que otros tiran, los derechos humanos no están garantizados, ¿no es cierto? Este es un concepto básico de aquella época de la justicia social cuando empezamos y de hoy, digamos, que son los nuevos derechos. Entonces nosotros trabajamos sobre 2 ejes, los derechos humanos violados de la última dictadura militar, obviamente, con los juicios de lesa humanidad, las leyes reparatorias, las señalizaciones como hicimos como la Comisaría Quinta la semana pasada, y convirtiéndolo en un sitio de memoria, etcétera, pero también garantizando los derechos de los ciudadanos hoy. Y los derechos vulnerados generalmente son de los sectores más humildes, sin lugar a dudas. Por eso hablo de la pobreza. Mientras haya gente que vive de lo que otros desechan, no estamos garantizando los derechos humanos. Bueno, se ha hecho mucho, pero como nunca. Desde el año 2003 a la fecha se ha adelantado esto años luz, bueno, digamos. Te iba a preguntar pero no eso. falta. Claro.
Si haces un análisis, ¿cómo están con respecto a ese tema? Porque se sabe, hay mucha pobreza, hay mucha gente que obviamente no tiene una vida digna, de una vivienda, podríamos decir, agua potable, alimento, trabajo, educación. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a este país intentaron destruirlo durante 50 años y no pudieron. Digo, me refiero hasta hace poquito, hasta en democracia, ¿no? Con la época de la Rúa, digamos, donde estalló y la gente reaccionó. Levantarlo en 12 años no es una cosa fácil, pero se ha hecho mucho más de lo que nosotros habíamos proyectado con Néstor Kirchner y Daniel Scioli cuando consagramos esa fórmula. Hemos achicado la brecha social de forma realmente que nos han felicitado desde las Naciones Unidas y de los distintos congresos, aglutinaciones mundiales, continentales. Hemos tenido un avance increíble. Ahora, si vos me preguntás, ¿está todo hecho? No, bajo ningún punto de vista, falta mucho por hacer. No es una cosa fácil. No es en los países más desarrollados existen problemas incluso peores que los que tenemos en la Argentina. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Los derechos humanos no es una moda, como dice nuestro gobernador Daniel Scioli, no es una moda ni es una consigna. Es algo que es parte de la identidad del pueblo argentino. Esas son definiciones de Daniel Scioli. Y en eso coincidimos y en eso estamos trabajando. Guido, ¿y cómo trabajan, decime, en la práctica con todo este tema de los derechos sociales? Podemos hablar de los derechos sociales de la gente vulnerable. Yo cuando pregunto a muchos políticos o a gente que sabe de los temas de la pobreza, digo, ¿por dónde se empieza? Sí. Cuando es un tema tan complejo y sabemos que hay un déficit en educación, en vivienda, en el alimento, la vestimenta, etcétera, ¿por dónde se empieza? Bueno, por varios lugares a la vez. O sea, obviamente hay que calmar lo inmediato, como nos pasó en el año 2003. Yo fui secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata en el 2001, cuando este país estaba prendido fuego. Y lo inmediato que era la comida diaria, digamos, lo esencial para sobrevivir. Obviamente que eso hay que solucionarlo. Creo que ya estamos en buenas condiciones en ese sentido. ¿Con quién coordino yo? Bueno, con Hora de Lucía en Educación. Esencial que los chicos vayan a una escuela. Y no por la asignación universal por hijos, sino por una cuestión también de formación. Es un derecho humano básico el tema de la educación. Con ella coordinamos, con el ministro Colia en Salud, todos los días inaugurando o refaccionando hospitales, creando la SUPA, etcétera. Con Brestenstein de Industria, inaugurando el Parque Industrial número 100 en Moreno, como hicimos el otro día. Eso genera trabajo, genera dignidad, genera ascenso social, etcétera. Coordinando con, con Arlía en infraestructura, el tema de vivienda, coordinando con Aparicio, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, todo el tema del plan Envión, todo el tema de los comedores, los pocos comedores que quedan, gracias a Dios, y todas las políticas de desarrollo de asistencia directa. Y bueno, esto es lo que me ha pedido el gobernador y esto es lo que estamos haciendo. Y coordinando con todas las áreas, todos tenemos que trabajar por lo mismo. Hoy, al menos los que venimos del peronismo y los que sostenemos este proyecto, derechos humanos es inclusión social. Y no hay inclusión social mientras haya un solo pibe sin estudiar, un solo padre sin trabajar, y alguien que le falte el medicamento, que no tenga hospitales, que no tenga posibilidades. El título, que aparece seguramente en la cámara, dice Política de Derechos Humanos, presente y futuro. Estás hablando del presente, contame el futuro. ¿Cómo ves el tema de los derechos humanos de aquí en más? Bueno, yo creo que bien, yo creo que... Está para quedarse, digamos, toda esta política. Sin lugar a dudas. Yo creo que hay una etapa que nos ha pedido nuestra presidenta Cristina que le demos una vuelta a la página de la historia que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad. Hoy tenemos más de 600 genocidas presos, quedan algunos más. Ahora fuimos por las complicidades civiles que casualmente absolvieron, o todos los jueces no dieron lugar a eso, a lo que nosotros estamos pidiendo. Todo eso tenemos que seguir avanzando, pero no es una cuestión de venganza, no es una cuestión de revanchismo, no, bajo ningún punto de vista. Es una cuestión de verdad. Digamos, ningún país se puede cimentar si uno barre bajo la alfombra y no encuentra las causas, ¿no es cierto? Eso vamos a seguir trabajando. Pero el futuro de los derechos humanos, ¿cuál es? La inclusión social.
los derechos humanos es garantizarle que la gente tenga las cosas en un país como la Argentina, que exporta para 300 y pico de millones de habitantes alimentos, acá pasemos hambre. Esto es una locura. Entonces eso es violar un derecho humano fundamental en la República Argentina. Yo creo que el futuro de los derechos humanos es la inclusión, es la vivienda, la educación, la salud, todas esas cosas, la no discriminación, la generación de nuevos derechos como se ha hecho en estos últimos 12 años. Sí, los derechos en el trabajo, por ejemplo. Sí, y los derechos a las nuevas minorías, el matrimonio igualitario, todas esas cosas tienen que ver con nuevos derechos. Uno puede estar de acuerdo, no puede ser, o no importa. El problema es que nosotros reconozcamos que existen esos nuevos derechos y los hagamos respetar. En este sentido, siempre lo digo con mucho orgullo, nosotros hemos sido los primeros con el gobernador que hemos nombrado la primera directora trans de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, que trabaja en Mar del Plata. Y qué bien que lo hace. Y es una realidad, la realidad trans, claro, que no podemos mirar para el costado. No es un fenómeno, no es una enfermedad, es una realidad social que hay que aceptarla. Digamos, uno puede ser o no trans, ese es otro tema, o le puede gustar más o menos, pero hay que aceptar que existe y hay que darle posibilidades de que vivan como cualquier ser humano común y corriente, porque tienen los mismos derechos. Bueno, la verdad que me encanta tu postura, ¿no? Bueno. Yo, sabiendo que te iba a ver, este fin de semana estaba leyendo el libro que se llama El diálogo de Fernández Mejide, no sé si lo leíste, te lo recomiendo. No, lo voy a leer. Que bueno, ella hablaba de todo esto, ¿no? Claro. De escuchar al otro, el otro es diferente, saberlo, no discriminar, con el otro nadie tiene la verdad en realidad, y nadie es un ángel o el otro es un demonio, claro, sino que todos tenemos, digamos, el mal y el bien en uno, y bueno, es no incentivar la parte mala, sino incentivar lo bueno siempre. Entonces, vos estás hablando de lo mismo, y creo que así vamos a salir adelante. En este año electoral, que seguramente vos querés que Scioli sea presidente. Sin lugar a dudas. De aquí a octubre vamos a ver qué pasa. Sí. Pero ¿no crees que también hay un nuevo liderazgo? Sean otros, digamos, bueno, Macri, puede ser Massa, otros los presidenciables. No, sin lugar a dudas, hay una oferta electoral muy rica. Pero hablando de que no hay un nuevo liderazgo, que en estos derechos sociales que estamos hablando, derechos humanos, ¿esto está para quedarse? No veo otro liderazgo que no pase por el Frente para la Victoria. Macri, bueno, fue lapidario, dijo, si yo soy presidente voy a acabar con el curro de los derechos humanos. Nunca dijo qué es el curro ni a qué se refería. Massa ha decidido mantener silencio de radio en este sentido. Ni se habla, ni es parte de su campaña, ni es parte de ningún... De vez en cuando la situación apremia y se ven la necesidad de contestar, dicen o hacen alguna mueca. Porque en definitiva no es que les guste o no les guste, es que no están de acuerdo con esto. Y está bien que no estén de acuerdo, nadie los va a obligar, pero digo, en la materia de derechos humanos estos candidatos no tienen absolutamente nada que ver. Y después el resto, bueno, no se han explicitado. Yo creo que los únicos que se han explicitado en lo práctico y en lo teórico, y como acabamos, te contaba recién, de inaugurar con Daniel Scioli, con el gobernador, un espacio de memoria donde fue uno de los peores centros de tortura que fue la comisaría Quinta de la Plata, tanto en la práctica como en la teoría nosotros vamos a trabajar. Y los derechos humanos son parte de los derechos que ha ganado el pueblo argentino y no es una cuestión ni de momentánea, ni de moda, ni de oportunismo. No, bueno, si es una parte, entonces como vos decís, hace mucho tiempo que están luchando por esto y Sí. está para quedarse, Sí. los, digamos, presidenciables, ya sean, no sea Scioli, también tendrán que tomar lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. Tendrán que tomar este tema como muy importante. Claro que sí, claro que sí. También en la Secretaría hacen hincapié en el tema de la violencia de género, Sí, que es sí, un sí. tema que lo vemos por los medios, cada vez Sí. pareciera que hay más y en Sí. realidad es porque los medios lo están tomando, ¿no? Es Sí, un sí, tema sí. que Sí, viene sí, desde sí. hace muchísimos años. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos, tenemos un 0800 Claro. de atención gratuita, quiero decir, atención las 24 horas, donde atendemos, las operadoras toman el caso, lo pasan a un equipo, depende de cómo quiera la persona denunciante actuar,
porque es un tema muy difícil, no es una cosa simple, no es una cosa que se denuncia, se está denunciando a su pareja, al padre de sus hijos, es una cosa muy difícil, a veces se arrepiente, vuelven para atrás. Tienen miedo, es difícil romper con toda una estructura, etcétera. Tanto la mujer como el hombre son parte de una enfermedad muy difícil, muy difícil. Y nosotros estamos trabajando mucho y quizás sea una de las políticas principales nuestras el tema de la violencia de género, porque lo que antes era una agresión verbal, quizás un cachetazo, hoy no es más eso, hoy es el femicidio, termina con la muerte, lo que empieza con una agresión muchas veces termina con la muerte, entonces ya estamos hablando de femicidio, estamos hablando de cosas muy terribles, así que estamos trabajando muy bien, gracias a Dios, tenemos todo un abordaje con la persona, una atención psicológica, una coordinación, como hablábamos hoy, con el resto de los ministerios, con la policía, con el Poder Judicial, etcétera, y acabamos de firmar con Álvarez Echagüe un convenio para aquellas personas que cuando las retiramos del hogar y hasta que la justicia dictamine el alejamiento del cerco. Del hogar, pero ¿dónde van? ¿Estas mujeres tienen algún lugar para ir? ¿También hay hogares para estas En algunos mujeres? distritos tienen hogares refugios. Sí. La provincia no los tiene. Lo que nosotros hacemos es de alguna forma subvencionar el mantenimiento de esa persona, llámese hotel, pensión, más la alimentación y todo eso, hasta que la justicia rápidamente dictamina el alejamiento del agresor de la casa, aun si la casa no es un bien ganancial y está a nombre de él. La justicia dictamina que esa casa tiene que estar la esposa y los hijos. Y te decía, con Álvarez Echagüe hemos firmado un convenio en el registro de las personas para que rápidamente tengan el DNI gratuito ella y sus hijos. Porque otra de las cosas que sucede como violencia es que les destruyen la documentación, hasta las partidas de nacimiento, como una forma, quién sabe... no te puedes manejar, ¿de qué qué tipo de patología? De retener a la persona, no te puedo decir porque no tengo los documentos. Las cosas que pasan son terribles. Bueno, estamos firmando convenios, hemos firmado con 95 municipios de la provincia de Buenos Aires, creando en 80 de ellos la Comisaría de la Mujer, que se dedica prácticamente a este tema y los resultados son asombrosos. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Hay ya estudios hechos? ¿Se ha bajado el tema de la violencia gracias a la publicidad, gracias a que existen estos centros, denuncia, etcétera? Sí, en principio lo que ha habido, obviamente, ha aumentado la denuncia, mucha gente se ha animado a denunciar esto, sabiendo de que existe un marco de protección y de respuesta que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ha aumentado obviamente las denuncias y hemos podido, gracias a Dios, salvar varias muertes. Hemos evitado varias muertes. En una participé yo directamente de ayudar a la persona que después me agradeció, no la conocía, me agradeció en Moreno, una vez que estuve en la municipalidad con Mariano Hues, salvado la vida porque esa persona, por el nivel de violencia que venía, terminaba en el femicidio. Pésimo, ella y sus hijos, terrible, terrible. Hemos evitado muchas cosas, obviamente que nos falta a veces infraestructura, nos falta algunas cuestiones, pero yo creo que vamos muy bien. Las trabajadoras de esa sección de la Secretaría de Derechos Humanos, de esa dirección, son personas muy especiales, con un amor por lo que hacen increíble y con una dedicación asombrosa. Así que por ellas y por la decisión política, obviamente, que hemos tomado de darle prioridad a eso, yo te diría de que no sé si hemos bajado o no los casos porque no depende de nosotros, pero sí hemos generado muchas cosas que han ayudado a que se resuelvan rápidamente. Anima, como decís, se anime a denunciar, ¿no? Se sienta protegida y pueda denunciar. Exactamente. Nos quedan pocos minutos. Yo 2 preguntas tengo para hacerte, pero una es, a ver, una persona tan optimista que te veo y muy abierta al diálogo, ¿no? Y a escuchar al otro. Decime, ¿qué querés en el futuro con respecto a los derechos humanos o qué querés para esta Argentina? Mira, la otra vez me hicieron una pregunta similar, no igual, no es igual. Está mejor. Totalmente, totalmente. Mira, yo lo que quiero es, yo vivo en un barrio marginal en las afueras de la ciudad de La Plata, en el barrio San Carlos, calle de tierra, bueno, ahora la faltaron la mía, pero la mayoría calle de tierra. Y siempre hay algo que desde que tengo 14 años o desde que empecé a ver este tema que te hablaba hoy de justicia social, me ha generado mucho ruido,
hasta dolor te diría, y me molesta muchísimo, que es el tema de los carros y la gente que vive de la basura. Ese es el tema, es una fijación prácticamente que tengo yo. Yo creo que la mayor satisfacción mía sería el día que salga y en un mes no vea un solo carro en la ciudad de La Plata, en mi barrio, y no vea que haya gente, que ese chico que está arriba del carro ayudándolo al padre a recoger cartón o las cosas que puedan reciclar y vender, no esté y esté en la escuela, que tenga su computadora, como lo estamos haciendo, que no tenga que vivir esa vida porque una infancia así generalmente termina en un futuro quedas marcado feo, para toda la vida. Feo y a veces en un futuro ligado a la delincuencia, digamos, ligado al dolor, al resentimiento, etc. Yo creo que ese es uno de los mayores anhelos míos. Cuando nosotros terminemos con la pobreza en todos sus sentidos, creo que ahí van a estar en vigencia los derechos humanos y me voy a sentir mucho más tranquilo. Sí, ¿por qué no? Entonces en un Ministerio de Desarrollo Social te veo. Ajá, también, sí, como en cualquier lado. Sí. Y también te quiero preguntar, ¿cómo fue el reencuentro con tu sobrino? Fue una cosa increíble realmente, porque a decir verdad no es que nosotros nunca perdimos la esperanza, pero pensábamos que nuestro sobrino, mi sobrino, el nieto de mamá, por las características y por muchas cosas que nos habían dicho, iba a tardar mucho más en aparecer, porque quizás estaría en un lugar especial o se lo habían llevado al exterior. Bueno, montones de cosas nos vendieron, fue terrible toda esa situación. Y encontrarlo de repente en Olavarría siendo músico con una familia común y corriente, nos sorprendió, ¿no es cierto? Gratamente, por cierto. Vale. El reencuentro fue una cosa maravillosa. ¿Cuál era la diferencia? Nosotros lo buscamos 36 años a él y él buscó su identidad 2 meses. Entonces, cuando nos encontrábamos éramos cosas muy diferentes. Nosotros con toda la ansiedad de 36 años y él con la situación de decir, bueno, distinta. Son ellos. Sí. Entonces nosotros queríamos apretar y él mantenía su distancia, en el buen sentido lo digo, porque las vivencias habían sido diferentes. Pero eso mira, en horas se empezó a limar y al día de hoy tenemos una relación excelente, es una excelente persona. Se nota, es un excelente ser humano. La ternura. Y día a día vamos construyendo esa relación que durante 36 años nos prohibieron, ¿no? La verdad que maravilloso, esas cosas de la vida muy lindas. Sí, realmente una caricia al alma. Sí. Y sobre todo para mi madre, que tiene 84 años y que ya estaba preguntando si iba a estar viva para cuando apareciera su nieto. Fue una cosa, y bueno, hoy la ves y parece que tuviera 20 años menos, ¿no? Contenta y una sonrisa que creo que hasta dormida la tiene. Un regalo del cielo. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo gracias y a vos. Por supuesto éxitos en tu función. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.